El trío maligno. El trío Petro, Saravia, Benedetti renace de las cenizas y quiere imponerle al país su tóxica agenda. Esta es una columna de Darío Acevedo Carmona. Hoy, domingo 16 de marzo de 2025. Y terminaremos con el presidente viola la Constitución, también de Darío Acevedo. Esto es MG Noticias. El trío maligno, por Darío Acevedo Carmona. El trío Petro, Saravia, Benedetti renace de las cenizas y quiere imponerle al país su tóxica agenda, enredar a la oposición en debates de gran intensidad como los de la legalización de la cocaína y la convocatoria a una consulta popular que, dadas las circunstancias, supone un enfrentamiento profundo y peligroso para la democracia en cuanto revela el viejo anhelo autoritario y golpista de Petro de eliminar el Congreso. De paso, este trío cumple la función de cortina con la que se busca ocultar y sepultar la oceánica corrupción del gobierno central y sus apoyos políticos. Ya casi ni se menciona el gran robo de los recursos para La Guajira desde la UNGRE. Pasa a segundo plano el desvío de billones de pesos de la salud a paraísos fiscales. Ya se normalizó el retorno del cerebro del mal a un alto cargo del Estado. Petro nos entretiene lanzando pompas de jabón como su idea de trabajo como actividad que destruye la naturaleza. La justicia cada vez más lenta y manipulada en favor del Ejecutivo. El voraz trío devora sin compasión y con desenfreno todo tipo de obstáculos y límites que la democracia obliga. Allana el terreno generando un monumental caos que servirá de excusa a su siniestro plan dictatorial. La metodología ya ha sido ensayada con éxito en Venezuela y Nicaragua. En su favor, han causado la desarticulación de las fuerzas opositoras y convertido una parte de ellas en moneda de cambio. El panorama no puede ser más preocupante. Los que defendemos la democracia y las libertades estamos a la defensiva, dispersos y atolondrados. El trío del mal impone su agenda ante una opinión que solo atina al día a día y sin horizonte profundo. La tienen clara. Mandan la iniciativa y el orden del día. Para acabar de ajustar les favorece la lentitud de los órganos de control. Los procesos sobre la aberrante y galopante corrupción de un gobierno lumpenesco no avanzan. Es visible el temor en algunos y complicidad en otros como la Fiscalía y la Comisión de Acusaciones de la Cámara. Y como joya de la corona pretenden sacar del ruedo político a su rival más claro y contundente, el expresidente Uribe, sometido a un montaje orquestado por el mamertismo. Condenar y encarcelar al expresidente Uribe es ya, se puede afirmar sin dudarlo, un objetivo de Estado. El trío que gobierna a Colombia es eficaz en hacer el mal, en destruir lo que está bien y en encarcelar, anular la oposición. Estamos retados. De nuevo suenan los clarines de advertencia. O nos unimos o pereceremos. La fiera acorralada lanza sus más audaces ataques. Petro tiene miedo y siente pasos de animal grande. Posible destitución, artículo 109 de la Constitución Nacional, por exceder topes de campaña presidencial. Quiebra del sistema de salud, desviación de billones de pesos de la EPS del Estado a paraíso fiscal Isla Caimán. Robo de recursos a La Guajira desde la UNGRE. Nombramiento de personas con prontuario o sin cumplimiento de requisitos en altos cargos públicos. Apoyos del papá Pitufo. Juicio contra el hijo creado por él. Ataques a las Cortes y al Congreso. Grave afectación a la separación de poderes. Debilitamiento de la fuerza pública. Incitación al pueblo a protestar a las calles. No está entre sus funciones. Incitar el odio de clases. Apología de la violencia guerrillera. Estigmatizar a empresarios y personas adineradas, etc. Todo a la vez. Le causa profundo temor y es por eso que recurre a desesperadas medidas. Amenazar al país con una consulta para desviar la atención sobre ese derrumbe
que se le vino encima. Coda. Llamada urgente a la Corte Constitucional, a la Corte Suprema, a la Procuraduría, a la Contraloría, a las Fuerzas Armadas, a la Policía. El deber de todas es defender la Constitución, proteger a la ciudadanía y salvaguardar los bienes públicos de todo aquel que, independientemente del cargo o rango, incite al desorden y use dineros públicos para tomarse las calles y realizar actos de violencia y vandalismo. Bueno, vamos a resumir por medio de la inteligencia artificial esta columna de opinión. Aquí está. El artículo describe la situación política actual en Colombia, donde el presidente Gustavo Petro junto con sus aliados Saravia y Benedetti intentan imponer su agenda política, que incluye debates intensos sobre temas como la legalización de la cocaína y la convocatoria a una consulta popular. Se critica la corrupción del gobierno y la manipulación de la justicia para favorecer al Ejecutivo. El autor alerta sobre el peligro de que Petro busque eliminar el Congreso y establezca un régimen autoritario. El artículo también menciona la lentitud de los órganos de control y la falta de acción contra la corrupción, así como la intención de Petro de sacar del ruedo político al expresidente Álvaro Uribe. Se concluye con una llamada a la Corte Constitucional, la Corte Suprema, la Procuraduría, la Contraloría, las Fuerzas Armadas y la Policía para que protejan la Constitución y salvaguarden los bienes públicos. Puntos clave. El presidente Petro y sus aliados intentan imponer su agenda política en Colombia. Se critica la corrupción del gobierno y la manipulación de la justicia. Se alerta sobre el peligro de que Petro busque eliminar el Congreso y establezca un régimen autoritario. La lentitud de los órganos de control y la falta de acción contra la corrupción se critican. Se llama a proteger la Constitución y salvaguardar los bienes públicos. Bueno, por favor dejen sus comentarios y vamos a terminar con otra columna de Darío Acevedo titulada El presidente Petro viola la Constitución. La convocatoria del presidente Petro a una toma de las calles este martes 18 de marzo y al declarar día cívico para facilitarla con el fin de presionar el Congreso es claramente violatoria de la separación de poderes, puesto que significa un chantaje y una presión indebida del Poder Ejecutivo contra el Poder Legislativo. Estamos ante una violación flagrante de la Constitución política en los artículos 113. Los diferentes órganos del Estado tienen funciones separadas, pero colaboran armónicamente para la realización de sus fines. Y el 122 en su literal segundo. Ningún servidor público entrará a ejercer su cargo sin prestar juramento de cumplir y defender la Constitución y desempeñar los deberes que le incumben. Además, el artículo 241 ordena: a la Corte Constitucional se le confía la guarda de la integridad y supremacía de la Constitución, y en tal sentido debe declarar la inexequibilidad del decreto que declara día cívico el 18 de marzo de este año, y a la movilización que convoca al presidente Petro, saltándose las formas tradicionales de debate de las iniciativas oficiales del diálogo, la búsqueda de acuerdos y la armonía. Este tipo de conducta ya fue impulsada por el presidente Petro cuando se adelantaba el proceso de selección de nuevo fiscal general e instigó la movilización de sus partidarios para presionar con mitines a la Corte Suprema de Justicia, lo que lo hace reincidente y proclive a excederse en sus funciones. De igual forma, la Constitución en su artículo 217, inciso segundo, estipula que las fuerzas militares tendrán como finalidad primordial la defensa de la soberanía, la independencia, la integridad del territorio nacional y del orden constitucional. De modo que ese mandato los autoriza a proceder para hacer cumplir ese deber primordial dado el peligro que encierra la convocatoria del presidente Petro. De otra parte, el artículo 277 es contundente al señalar las responsabilidades del Ministerio Público. El Procurador General de la Nación, por sí o por medio de sus delegados y agentes, tendrá las siguientes funciones. Primero, vigilar el cumplimiento de la Constitución, las leyes, las decisiones judiciales y los actos administrativos. Segundo, proteger los derechos humanos.
Tercero, defender los intereses de la sociedad, funciones que deben ser cumplidas en la actual situación en que el presidente Petro incurre en abuso de autoridad, generando el consabido riesgo de que sus convocatorias desemboquen en caos, anarquía y otros hechos deplorables. Finalmente, es conveniente citar uno de los fines esenciales del Estado, a saber, el de asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo, cuya violación por parte del jefe de Estado tiene el alcance de ser un acto grave y doloso que justifica que cualquier ciudadano o grupo de personas amparadas en el numeral 6 del artículo 40 de la Constitución pueden interponer acciones públicas en defensa de la Constitución y la ley. Y recordar el artículo 188 de la Constitución. El presidente de la República simboliza la unidad nacional, que de manera sistemática y en numerosas intervenciones públicas es violatorio por el primer mandatario, apoyado en una retórica que promueve el odio de clases, la estigmatización de las personas adineradas y los empresarios, mostrándose como el presidente de los excluidos, los vulnerables, los explotados, en contraposición a otros sectores de la sociedad que no tienen por qué ser marcados como enemigos de clase. La última opción, si es que no intervienen los órganos de control para defender la Constitución, es la desobediencia pacífica o la objeción de conciencia ante órdenes y medidas que, clara e inequívocamente, como es este caso que nos ocupa, son contrarias a los derechos humanos. Bueno, importantísimo compartir estas dos columnas de Darío Acevedo. La primera sobre el trío maligno Petro, Saravia, Benedetti y el presidente Petro viola la Constitución. Dejen sus comentarios. Por favor, suscríbete a MG Noticias si no te has suscrito. Activa la campanita para recibir las últimas notificaciones. Comparte con amigos y familiares. Sus colaboraciones son muy importantes para seguir con nuestro proyecto, así que si quieres ayudarnos, lo puedes hacer por medio de un super thanks. Dale like si te gustó el contenido de este video. Muchas gracias.